Estamos aquí con Tonana, con Aarón Cruz, dos músicos increíbles de México, pensando precisamente en que hay una gran semillero, como decimos nosotros los argentinos, en México mismo, digamos. No aparece por ahí tanto en el mercado, ni aparece tanto nombrado, pero hay desde músicos, pintores, las ramas del arte, pensando precisamente en cómo hacer y cómo entender este México posible, ¿no? Ustedes dos han hecho Sesenyaca, que no sé cómo se dirá Claudia, o bueno, Tonana, tú me dirás, y es una canción maravillosa, la vamos a poner precisamente en esta entrevista, y me gustaría mucho cómo fue esa canción y que ustedes dijeran exactamente qué es lo que buscaban cuando hacían esta canción. Pues Eh, Claudia, tú la compusiste. ¿Quieres empezar tú, Aaron, o qué? No, tú la compusiste y se dio realmente en un Bueno, jam fue en el parque para mí de San Ángel y ahí empezó todo. sí, para mí la verdad que es una de las piezas que he compuesto que más, pues que más sorpresa me ha generado y más alegría ha sido, más alegre ha sido el resultado, porque fue para mí una sorpresa ver cómo en el camino iba tomando forma una canción que nunca pensé que fuera a ser así. La verdad es que para los que no conozcan mi trabajo con Aarón, que es ya data desde mi segundo álbum, por más que haya arreglos estructurados, tú lo sabes, Aarón, generalmente te decimos, bienvenido, Aarón, haz lo que quieras. Y normalmente, y eso desde que eras muy joven, que me sorprende esa capacidad que siempre has tenido para proponer, pero además tienes una cualidad muy interesante que puedo decir que es de muy pocos músicos, que es siendo el artista que eres, porque yo te admiro mucho como artista, me pareces un plus en este universo de músicos. No hablo de México, hablo de músicos y lo digo con todo respeto y de verdad lo creo, pero eres una persona que además ayudas mucho al arte de generar ideas, porque nunca llegas ni creyendo que tienes todas las respuestas, ni asumiendo que tú eres el mejor de los músicos, ni siempre es una actitud tan generosa y de, tan compartida que engrandece mucho el trabajo de otros. Entonces, para mí fue una grata sorpresa y termino esta idea para no alargarme mucho, y iba a ser tú con trabajo, iba a ser, como siempre, yo acostumbrada a que nos regalas unas líneas más a lo mejor, pero iba a haber percusión y una guitarra. Eso era todo era lo único que yo sabía que iba a suceder. Y a la mera hora comenzaste a grabar y fue alucinante estar escuchando porque yo escuchaba la canción, o sea, una y otra y otra y otra aportación tuya. Yo ya estaba junto con Geraldine alucinadísima porque en ese momento entendí cómo iba a ser el arreglo. Entonces así fue. Entonces, pues tú me podrás decir, yo empecé en un squash, ahí empecé a generar las ideas porque en la pandemia comencé a hacer un repertorio que me contestaba y que tenía estas atmósferas enormes y pensando en la gente entubada y en la gente sola o en los niños en las casas, en los baños jugando con lo que encontraban aburridísimos porque ya se querían ir a la escuela, no sé, tenía yo muchas ideas y de ahí nació Sesenyaca, que quiere decir a cada uno en náhuatl. Entonces, realmente decir que es un arreglo que yo le dije a Aarón, haz esto, pues es una mentira, sino es un trabajo de los dos, sin que tú supieras, porque además sí sabías porque lo ibas haciendo, pero no sabías con qué yo me iba a quedar.
Sí, absolutamente. En realidad hay que decir que, como dice Claudia, después de 20 años colaborando en 1000 proyectos de ella, en sus discos, en grabaciones, ha habido muchos procesos, desde los arreglos escritos, todo muy puntual, muy como el productor o el arreglista manda, hasta un experimento como el de esta canción, que fue Carta Blanca, haz lo que quieras. Y bueno, creo que lo único que siempre he hecho es escuchar, primero que tocar, escuchar la materia prima, que es la música, escuchar tu intención y accionar de acuerdo a eso, dejar posibilidades de hacia dónde podría o creo yo que podría ir esa música, ¿no? Entonces esto pasó en esta canción que empecé me la mandaste, mandaste el audio, estudié la forma, estudié y empecé a imaginarme, a soñar, a decir, bueno, aquí puede caber esto, puede caber esto, puede caber esto. Y en el estudio, que fue también un ciclo muy interesante, volver al estudio donde grabamos aquel primer disco en donde me tocó grabar contigo, estudio en San Claro. Ángel con Felipe Kobe, fue muy interesante. Entonces, fue eso, que me pusiste la canción y yo soltar ideas que se me iban ocurriendo, ideas y otra idea y otra idea y otra idea, y nunca supe, y eso fue interesante, el resultado de qué ibas a elegir, cómo lo ibas a editar y cómo iba a quedar al final, lo cual fue también una sorpresa ya que me la enviaste terminada, ¿no? Entonces, este trabajo de colaboración intenso y muy íntimo que es escuchar profundamente la música y dejar algo que tal vez vaya a servir, es algo que me encanta hacer, ¿no? Más allá y que también lo puedo hacer, tocar lo que se me pide estrictamente, ya sea escrito en un papel o verbal o lo que sea, pero mucho mejor, mucho más involucramiento personal cuando te dicen, pues haz lo que quieras y propon, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo fue precisamente, cómo es para ti, Aarón, y cómo es para ti, Claudia, encontrarse con músicos así, digamos, ¿no? En el medio de la grabación, encuentras precisamente un arreglo por ahí que no habías pensado, pero que se ajusta muy a la canción. ¿Cómo es este encuentro? ¿Tú, Bueno, Claudia? para mí no es muy extraño trabajar siempre con sorpresas porque un poco la naturaleza de mi música es esa. Yo en muchas ocasiones me he sentado aquí a preproducir con todos, entre ellos con Aarón. Yo recuerdo la canción de Bayan Olol Bayan, por ejemplo, que Ujú. estábamos todos reunidos en lo que es ahora mi estudio, pero era el estudio de pintura de Víctor. Y entonces cada uno iba poniendo cosas, o me acuerdo en Jununu, que yo iba llamando a cada músico y cada músico iba sumando. Y yo me acuerdo, Aarón, tú bailabas con tu contrabajo, ibas haciendo unas disonancias que yo estaba alucinada. Y entonces para mí han sido muchas sorpresas, muy pocos arreglos han sido así, ¿no? La gran mayoría tiene esta parte, por eso para mí es muy difícil coproducir con otros productores que quieren las cosas ya muy establecidas porque se jalan el pelo conmigo y dicen que soy muy desobediente y que a mí nadie me puede dar órdenes, sino es que no sea, es que mis caminos son muy torcidos. Yo voy descubriendo cosas en el estudio y entonces para mí lo más importante es contar con muy buenos músicos, muy buenos artistas, pero además que tengan las cualidades como la que tienes tú, Aaron, que es que estás abierto a generar ideas y a caminar por caminos sorpresivos. Y para eso se necesita tener una dosis de muy baja de egolatría, sino necesitas ser una persona con un corazón sencillo y muy grande para abrirte a las posibilidades de otros. Y eso realmente es lo que me gusta de los buenos, muy buenos artistas, que con el tiempo me he dado cuenta que he tenido muy buen ojo, porque cuando yo veía a un Aarón, te veía de chavo y cómo trabajabas, yo sabía que tú muy fácilmente podías llegar a ser el músico que eres ahora, porque por más que nos digan que somos
muy diferentes como personas o como artistas, yo sí creo que las dos cosas ayudan a que uno sea un mejor artista. Si eres una persona como más, pues que estás más bonding con tu espíritu. Ujú. Sí, totalmente. Yo, de las músicas que he elegido hacer, y ahí sí hay una elección pensada, cavilada, es elegir a la gente y a las músicas en donde se puede uno involucrar sin planes previos. O sea, sí respeto mucho el trabajo de muchos productores, de muchos compositores que escriben estrictamente lo que hay que tocar, pero la verdad disfruto mucho el proceso creativo de ir descubriendo lo que la música pide en todos los proyectos en los que me involucro. Y lo sé, hay música que mientras más la tocas, más la escuchas, más te involucras con ella, más va develando sus secretos y sus posibilidades. Y eso es algo que ha pasado con Claudia y ha pasado con muchos de los proyectos en los que me involucro, que se abren espacios infinitos para proponer ideas comunes, no nada más de una gente, de una cabeza, ¿no? Que al final es como realmente me gusta más vivir, compartiendo ideas, encontrando la concordancia, más que seguir la batuta de una cabeza nada más. Entre todos creemos o hay que crear un mejor espacio, un mundo mejor en el sentido primero de la música y luego de la convivencia también, ¿no? ¿Cuál es el papel de un músico, de un compositor, de un intérprete en la música en general? El otro día escuchando el quinteto de Astor Piazzolla, yo pensaba que Pablo Mainetti es tan buen bandoneonista porque no toca como Piazzolla, digamos, ¿no? Agarra la música de Piazzolla y la interpreta por sí mismo. ¿Qué les pasa a ustedes con estos, con todos estos organismos que hay alrededor de la música? Claudia. A ver, Aarón. Pues mira, yo sí creo que a mí lo que más me gusta, más disfruto de vivir la música día a día. Todos los días hago música con diferentes personas y lo que más disfruto es la individualidad, justamente. La individualidad, la voz personal de cada uno y cómo podemos crear una entidad nueva en la comunicación conjunta. O sea, a mí que me han gustado muchas músicas a lo largo de la vida, me encanta ser capaz de fundirme en proyectos tan disímiles como a Love Electric o Tonana o X o Y o Z cosa, porque encuentro individuos que se expresan de una manera particular en este mundo donde mucho está preestablecido también, o busca estar preestablecido, o busca un sonido que se refiere más a la nostalgia. Quieren sonar como tal o como tal o como tal. Y yo creo que ese es un error porque somos individuos en movimiento y todo el tiempo estamos cambiando. Y a mí lo que me interesa es vivir ese cambio. No tengo ninguna atadura, más que en el oficio obviamente, con el pasado. No es mejor los proyectos que hice antes, para nada. Los mejores son los que estamos haciendo ahora. Y me gusta eso, encontrar esa voz, esa búsqueda individual, esa búsqueda grupal, pero de aquí en adelante, no de aquí para atrás. Sí, y sabes, además, Aarón, yo no sé si te fijaste en Sesenyaca, lo que sucede es que a nosotros nos impresionaba que tú no estabas escuchando la pista anterior, sino que te bloqueábamos lo que habías tocado y te ibas a otro paisaje y te ibas a otro paisaje. Y yo iba escuchándote en cada uno de ellos y casi yo iba sabiendo cómo iba a quedar ya el arreglo de una manera como mágica, como si me estuvieras diciendo en secreto cómo iba a suceder aquello, ¿no? Y lo que me parece increíble, además, es que tú sabes que cada proyecto mío es distinto. O sea, la gente pensaría que yo, pues como ya nos conocemos muy bien, pues ya sabes cómo hacerle al rollo. Bueno. Y hablando de esto que tú nos compartes de los proyectos distintos, y estoy totalmente de acuerdo, no ir para atrás, sino ir siempre para adelante y en el hoy y ver qué sucede.
a mí siempre me ha interesado que mi voz sea la que privilegie el camino con lo que yo quiero comunicar. Y luego, cómo lo quiero comunicar, para mí es fundamental. Entonces, para mí, volver a ti como músico, siempre digo, pues no es que no conozca buenos contrabajistas, claro que conozco, hay unos monstruos, pero vuelvo a ti porque tú eres capaz de renovarte en mis renovaciones sin que lo hablemos. O sea, tú llegas y ¡pum! O sea, lo entiendes. Tú sabes muy bien que estoy en este tema de las emociones y su tránsito y en los colores. No hemos hablado mucho, pero te he sentido que lo captas perfectamente bien el momento que pasé y que estoy pasando y que quiero plasmar. No hay mucho que decir, todo se dice en la música. Entonces a mí me parece fascinante ese diálogo que se da donde se tiene que dar y que nosotros lo entendemos muy bien. Entonces cuando el resultado es tan bueno, dices, uff, qué maravilla es la música, porque tiene una capacidad increíble para dialogar y por eso te tomé una foto saliendo del estudio de espaldas cargando tu instrumento, porque es como diciendo, misión cumplida, ya me voy, Tonana, ya estuvo, o sea, tranquila, ya estuvo, ¿no? Y para mí es eso, ¿no? Esa fuerza que imprime el que, pues, sí, sabías un poco el camino, estoy segura, le habías revisado la pieza y todo, pero no sé, te quería preguntar algo. ¿Qué te pareció el resultado? ¿Te sorprendió mucho o no? Porque casi no cambiamos nada. No sé si lo Sí, bueno, escuchaste. sí, O sea, claro, movemos claro. volúmenes nada más. Claro, claro que lo escuché y me parece pues muy interesante la elección de tantísima información que dejé. A veces me da un poco de pena también porque pues eso, tiro y tiro y tiro y tiro ideas y pasa el tiempo y yo sigo tirando ideas ahí, pero pues con la finalidad de eso, de tratar de aportar algo de valor a la música, a la materia prima que es la canción, que incluso iba a decir que es muy diferente la anterior canción que grabé para ti ¿Qué que esta, tal? ¿no? Es absolutamente un universo diferente y hay que aportarle a esos universos lo justo y necesario, creo yo. Desde, aparte un instrumento como el mío, que es un instrumento no de brillo, no de primer actor, es un instrumento de apoyo, de profundidad, de actor secundario, de actor de apoyo. Y me encanta por eso mi instrumento. Entonces, apoyar de diferentes perspectivas cada canción que haces o cada música a la que me enfrento, a mí me hace muy feliz buscar qué caminos podría haber. Y el resultado, que fue ya una elección tuya junto con la ingeniero o ingeniera, que escogieron fragmentos, los panearon, los pusieron, los quitaron, los modificaron, pues me parece maravilloso. De eso se trata, de jugar con la música, ¿no? Sí, no, la verdad estamos muy felices y yo tenía mucho miedo, voy a ser sincera con los dos, porque a mí Amarus me fascinó, porque ahí sí te dijimos, bueno, eres como un martillo que me acompañas, entonces en mi imaginación, que además es muy loco, porque bueno, ya voy a presentar mi cuarto tema, pero yo toco la guitarra sola, pero en los otros 3 temas que he hecho, tú eres un actor principal, o sea, no eres un contrabajo que está allá atrás, sino estás conmigo a la par, ¿no? Con la voz vas jugando y para el rollo del sonido y la ingeniería es complicadísimo, tú lo sabes. Y yo les decía a los chavos en Amarus, es que háganse de cuenta que es un martillo que va junto a mí, el contrabajo, y no se puede desprender de mí porque es el que me va diciendo cómo van las cosas. Me dicen, estás loca. Entonces contaba el diálogo, ¿no? A los chavos. Me decían, ¿cómo? Ustedes háganme caso. Ya cuando llegaste, que además es algo que me encantaría participarle a que nos escuchen. Tú no lo sabes, Moni, pero son unos chavos de 26 años que vienen Sí, llegando me de contaste. Berkeley, que fueron mis alumnos, son muy talentosos. Y la actitud de Aarón, siendo un maestro del instrumento, cómo llega y los saluda y se presenta con una educación y un respeto enorme a estos chavos, es algo que yo agradezco tanto porque
pues en otras épocas se hablaba de los productores y de los buenos músicos como son déspotas y tratan mal a los menores o a los que están empezando. Todas estas historias que siguen existiendo, pero no en mi mundo, por suerte no en mi mundo. Yo, la mayoría de los músicos que conozco tienen ese talento, esa altura, esa calidad y esa calidez humana. Entonces, para Miguel Sekeli y para Diego Valencia, recibir a Aarón con todo este cariño que él se puso a las órdenes de ellos y ellos iban siguiendo toda la grabación fue pues también fantástico. La verdad que lo agradezco muchísimo, Aarón, porque pues en este increíble proyecto en el que estoy sumergida, tú has sido un actor importantísimo. Ha sido y Gracias. será. Y aparte creo que es importante ese punto que tocas y lo platicábamos con Mónica hace un momento, de las nuevas generaciones, del talento de las nuevas generaciones. Y uno piensa, cuando uno fue joven, a mí siempre me acogieron bien mis mayores. Siempre me trataron con mucho cariño, con mucho respeto y les debo mi vida y les debo mi carrera. ¿Por qué uno tendría que actuar diferente, no? Estamos en el mismo lugar, en el mismo momento, tratando de llegar a un punto común, de común acuerdo de la mejor manera. Hay que tratarlos bien, porque aparte la juventud tiene ideas muy frescas, tiene ideas muy provocadoras, tiene ideas técnicas, teóricas, creativas que te pueden sorprender y sorprenden. Y me da mucho gusto trabajar con gente joven ahora en esta etapa de mi vida, ¿no? Ahora, Ceci Sí. Chacá puede ser como un producto de estudio, un gran producto de estudio. ¿Cómo lo ven tocándolo en vivo? Bueno, en realidad nació en vivo. Lo tocamos por primera vez, como dije hace rato, en una plaza en San Ángel, sin Ajá. ensayo previo. Claudia se arrancó y la fuimos siguiendo. Entonces, creo que se puede totalmente ejecutar en vivo sin ningún problema, con otra personalidad. Y desde mi perspectiva, desde mi instrumento, haciendo lo que hago, puedo grabar distintas etapas de mi instrumento en un pedal electrónico y hacer toda esta orquestación que hice en el Sí, estudio, ¿no? Claro. increíble. Entonces, nada es imposible. Sí, porque además en San Ángel lo disfrutamos mucho, pero había, tú no lo vas a creer, Moni, había una batería, había un Ocean, que le llamo así un pandero que tiene Alyosha que es cerrado y que tiene unas bolitas, la guitarra de Chacón, Luisito en la batería y Aarón en su contrabajo. Y sonó espectacular también, ¿no? Claro que a mí me gusta más esta versión porque tiene más el misticismo y la profundidad que yo busco hacia, hacia el tema, ¿no? Porque pues yo me puse a hacer más de 10 temas en Tepoztlán, en el squash de mis padres, en un momento álgido, en donde necesitaba acompañarme. Y aunque lo hago mucho en este espacio y me meto más a cantar que a jugar squash, o sea, que a jugar raqueta, me encanta jugar con la música y crear, pero sí iban como hacia estos lugares que, o sea, sí te acercaste mucho ya en el estudio a lo que yo imaginaba y a lo que mi piel, porque yo voy decidiendo con la piel y ese es mi problema. O sea, es bueno, pero es mi problema, porque entonces de repente, pues, si no me llega, yo estoy muy, muy inconforme. Y tú decías que eras un segundo actor y yo pienso, por ejemplo, en el trío de Keith Jarrett, que en lugar de escuchar a Keith Jarrett, yo iba y escuchaba al contrabajista. Y me parece a Claro. mí que tú eres uno de esos contrabajistas que exceden el instrumento, me parece, ¿no? Bueno, en realidad lo que digo, me gusta, en realidad nunca me pongo en un plan de primera voz, me gusta la personalidad sonora del instrumento, la gravedad, las notas graves, las bajas frecuencias, que no invadan el trabajo principal, que es la melodía. La melodía es la reina, hay que vestir a la melodía. Y si hay, bueno, también la puede uno vestir de muchas maneras, ¿no? Y ahí es donde entra ya mi trabajo creativo de buscar por aquí y por allá, pero nunca buscando ser el protagonista, ¿no? Quitarle brillo a la melodía, al tema de la canción, como la canción anterior en la que colaboramos, Amarus,
que lo importante es lo que está diciendo el texto, ¿no? Eso es lo importante. Yo estoy ahí atrás acompañando el texto, pero una canción hay que respetarla, siempre. En este caso que no hay texto y es una melodía, bueno, se puede cantar de otra manera y se puede orquestar de otra manera, ¿no? ¿Qué piensas tú de Tonana como intérprete, como compositora en este tan complejo mundo musical mexicano? Pues mira, creo que es alguien que siempre ha apostado por lo que cree, lo cual es sumamente respetable. Desde el primer disco en el que colaboré con ella, que aparte el resultado sonoro siempre ha sido de primera línea. Me refiero en esto a la producción, al resultado sonoro de los discos. Es sorprendente para ese tiempo, incluso cuando grabamos aquella primera participación que tuve, siempre fue adelantado un poco a su época en cuestión sonora, ¿no? Y por otro lado, la enorme generosidad de permitirnos a mí y a otros músicos expresarnos a través de su música, ¿no? O sea, ahí está la canción, hagan lo que quieran, vamos a colaborar. Y eso ha dado como resultado, creo yo, muy buenos discos y también muy buenos conciertos. Con Claudia hemos ya tocado en muchas ocasiones en vivo, hemos salido de México. Es duro porque es una industria, no la música, la industria que privilegia o le da más el apoyo a cosas muy comunes, a cosas que se refieren más a lo tradicional, a la nostalgia de la cual hablábamos, a la mala nostalgia, porque hay buena nostalgia, a lo que ya conoce. Y a Claudia le ha sido difícil ubicar y poner en algún lugar su música por esta predilección de la industria, ¿no? Pero algo interesante es que nunca ha dejado de hacer cosas diferentes y eso lo respeto muchísimo, ¿no? Y para ti, Claudia, ¿quién es, Tonana, quién es Aarón? Pues para mí Aarón Cruz es un espíritu musical, porque para mí eres, Aarón, uno de los grandes artistas que será recordado por el espíritu tan grande que le imprimes a la música en donde participas. No es nada más la destreza lo que conmueve de Aarón, sino que su espíritu, o sea, muy pocos artistas yo conozco que sean tan equilibrados en su personalidad, en sus comentarios, en su participación, en su crecimiento, en cómo entra a diferentes proyectos, siempre imprimiendo un sello muy interesante en donde hay algo que por más que tú digas, Aarón, que no eres protagonista y que respetas la melodía, pues nunca deja de aparecer Aarón, que eso se vuelve bien interesante cuando escuchas a un buen músico, ¿no? Platicábamos el otro día de un guitarrista, de nuestro queridísimo guitarrista de Jalisco, ay, se me fue el nombre, nuestro mejor guitarrista mexicano, que Santana. está en Estados Unidos. Ah, Santana. Santana. O sea, ¿cómo Santana con una guitarra suena Santana, no? Claro. Pues yo me pregunto un poco lo mismo. ¿Cómo Aarón Cruz en tantos proyectos suena Aarón Cruz, no? Y eso para mí es muy respetable porque no es azaroso. El artista encuentra ese sonido a base de inteligencia, entrenamiento, participación, años de trabajo, de muchas cosas. Entonces, para mí, Aarón es ese artista. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Senseyaka en este gran video, que no sé si quieren agregar algo, pero fue maravilloso estar con ustedes. Muchas gracias, Moni. Y además, siempre que tú estés entre artistas como nosotros, ayudas a engrandecer y clarificar nuestro lenguaje y nuestra participación. Te admiro también mucho a ti, te quiero mucho. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Aarón. Disculpen por la tardanza, pero andaba con un tema de Senseyaka en derecho de autor registrando.
Igualmente, solo agradecer a Mónica, que siempre ha estado atenta al trabajo de muchos de nosotros, que siempre ha sido generosa con su tiempo, sus palabras, sus preguntas tan importantes. Y a Claudia, bueno, pues por la maravilla de seguir colaborando y compartiendo la vida musical juntas, ¿no? Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias y lindo día.